Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para escuchar la segunda parte de La Conquista. Ya la semana pasada estuvimos hablando de este pedo. Que vaya, bueno, ustedes no lo están viendo ya una semana después, pero para nosotros es el mismo día. Y ya llevamos hora y media aquí y vamos a ver en cuánto vamos a terminar. Como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Pues ya listos para darle aquí a la parte final, al final del inicio, ¿no? Que sería para lo que es la conquista. Y pues igual buscando derribar esos mitos anclados en la gente y en los posts de Facebook que comparten las tías, y que hay vatos que genuinamente los creen. Ya ves, güey, ya ves. Y pues bueno, también estoy con mi colega y amigo Yoshitaka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto. Ya en esta segunda parte que grabamos un único día pues con el fin de preparar más episodios para que regresamos creo que en 2 semanas, no sé qué pedo. Hoy vi que un vato de nuestro salón, que no voy a decir su nombre, José Luis, que publicó que el lunes iniciamos clases. Yo dije, ¿de dónde sacaron esa pendejada? Ni hemos cargado. En fin, ¿cuándo cargamos, güey? Ando bien desconectado. El 9. ¿Hasta cuándo tenemos para actualizar la hoja esa? El 15. Ay, qué bueno. Es que no es ni verga de eso porque me desconecté totalmente de ese pedo. Mañana hago los anuncios oficiales de mi nombre, y si alguien del grupo está viendo esto, que no creo que lo estén viendo, recuerden, si yo no he dicho nada, no le crean a nadie. Yo soy la única fuente, y Janiel, un abrazo, Janiel, y la coordinación al profe Lorgio. Si yo no he dado avisos, no lo tomen. Y pues nada, grabando esta segunda parte para hablar de unos cuantos mitos, unos cuantos verdades incómodas, y sobre todo cuando llegue esa fecha, decirle a tu amigo, el indigenista, o sea, en el buen sentido de la palabra, o hispanista, del que se siente así muy porque trajeron civilización. Siéntenlos. Todo tranquilo el Yoshi. Siéntenlos, siéntate, y háblenles Vamos de a cómo platicar. De cómo fue en realidad la historia, que le bajen de huevos a sus argumentos que a veces no tienen sentido. Sí, hay unos videos en TikTok de yo lo siento, yo sí sucumbí, lo voy a admitir públicamente, sucumbí a TikTok. No he subido nada, güey, pero bueno, hay unos videos de una morra japonesa, güey, que bueno, es americana, de origen japonés, me parece, algo así. Y cada vez que, o sea, creo que sus videos son de que la gente le hace comentarios pendejos de que, ¿de dónde eres? No, pues de Estados Unidos. No, pero ¿de dónde vienes? Así de que, ¿de dónde vienes tu familia, no? O sea, esas preguntas pendejas de que no vienen en el caso. Ella así de que, no, tranquilo, lo que me quieres preguntar es esto, pregúntalo. Así, pero todo calmadita con su vocecita, güey. Porque en verdad es una persona racista. No, pero no. Güey, es que a veces me gusta hacer eso más que alzar la voz, güey, porque disuades a la persona, quieras o no. Yo depende, güey, depende de la persona, güey. Igual depende. Ajá. Bueno, si es un vato panista y todo que piensa que el pobre es pobre porque quiere, es como de que no seas así, no es cierto, no están así, pues pero sí con más fuerza. Yo aquí voy a decir una declaración que probablemente sea polémica, pero a mi consideración personal, tanto indigenistas como hispanistas son unos pares de mamadores, güey, que no van a dejar de estar chingando hasta imponer su visión. Esto es lo que voy a decir. Iba a decir algo similar, que muchas veces esos vatos son como los apologistas del comunismo, no conocen punto medio. Sí. No sé, yo la declaración que quiero hacer es que Jesús era comunista. Híjole, chavo, nos van a cerrar el canal, güey. Pero bueno. Bueno, a ver, te voy a decir algo, a ver, stop aquí porque viene un poquito el tema y porque es sobre Carrillo Puerto. Que este vato, por lo que he estado leyendo, hay unas lecturas de, no me creo que se llama Sabarino. Que te marcó la doctora Jenny Negro. Sí, saludos.
el güey hace un punto de contacto entre lo que es el indigenismo y lo que son ideas socialistas, güey. Hace una mezcolanza ahí. ¿Por qué? Porque dice, yo no puedo quitarle a los indios ese derecho que han tenido, o sea, esas creencias que han venido arrastrando. Y que, por ejemplo, Salvador Alvarado y otra gente quería quitarles, o sea, eso de los santos, la creencia. Dice, no, hay que dejarlas. Es más, lo que el vato empieza a hacer es aplicar esas mismas ideologías en su propio discurso. Y en la arquitectura, güey. No, por ejemplo, la forma de las ligas de resistencia vienen de allá. O sea, supone que ven al catolicismo, cómo se organiza. Vamos a aplicar este mismo pedo. Pero es que Carrillo Puerto es todo un tema, güey. Sí, güey. Es otro tema para otro episodio. Pero el chiste es este, chavo. Y es que, la neta, buscan su punto medio. O sea, tanto los indigenistas como los prohispanistas, porque al Chile, la realidad desde lo que estamos viendo desde que iniciamos este podcast, es que es demasiado compleja como para decir, este fue bueno, fue malo, este la cagó, este no la cagó. O sea, son muy complejo el pedo, sí. Son hombres de su tiempo. Y si la cagan ahorita, imagínate en esos años. Sí. Un día de estos vamos a armar un episodio sobre la versión de Jesús, pero en su versión histórico, porque está el Jesús histórico, es todo un tema ese pedo. Pondré mi fondo de Jesús socialista, para que se emputen y... ¿Habrá una imagen así en internet? Sí, que sí. Por supuesto que sí. Pero bueno, ¿les parece si comenzamos? Adelante. Bienvenidos a Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y universal, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en nuestra historia. Pues bueno, ya la semana pasada vimos la primera parte de este tema, que es la conquista. Nos quedamos... vimos desde las primeras expediciones de Hernández de Córdoba hasta la llegada de Cortés, todo el camino que hace Cortés hasta llegar a Cholula, la matanza de Cholula, etc. Y nos quedamos hasta eso, después de la matanza de Cholula. Y después de haber llegado al Valle de México, el ejército compuesto por 400 españoles, que responde a la pregunta que estaba dando el capítulo pasado, 400 españoles, 4,000 tlaxcaltecas y 16 caballos, entró el 8 de noviembre de 1519 a la ciudad de México Tenochtitlan, construida en una isla del lago de Texcoco y unida a tierra por 3 calzadas principales. Creo que no hace falta recalcar por qué Tenochtitlan está en medio de un lago. Creo que todos ya sabemos esta historia del mito de la fundación, de que pues tenían que caminar hasta que encontraron un águila posada en un nopal. La vieron ahí en medio del lago y dijeron, no mames, pero es un lago y va a quedar mamalona la ciudad, ¿no? Pues bueno, Cortés y sus hombres fueron recibidos por el güey Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin y un amplio séquito. Tras una breve presentación hubo un intercambio de regalos. Cortés entregó a Moctezuma un collar de cuentas de vidrio que se llamaban margaritas, y el gobernante entregó al español un collar con 8 camarones de oro. No sé a qué se refiere con camarones de oro. No quiero pensar que son camarones bañados en oro. A lo mejor era una medida, supongo. Puede ser, pero no sé, no quiero pensar que es como un camarón de Maruchan, güey. Pero bueno.
Posteriormente los españoles fueron alojados en el palacio de Atzacayacl, cercano al recinto sagrado de la ciudad. Moctezuma era un guerrero experimentado, pero como hombre supersticioso, continuaba con la pendeja idea de que posiblemente los extraños visitantes eran semidioses. Se entrevistó de forma privada con Cortés y dio a entender, de acuerdo a diversas crónicas, la sumisión del vasallo del rey Carlos I de España. Ya saben, el famoso Carlos V para la bandita. Carlos I. Bueno, es Carlos I de España, pero Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Sí. Romano Germánico. Es más divertido llamarlo Carlos V. El Charlie. Alias el vato que pues tenía un chingo de cosas. O sea, el vato era la mamada, güey. Mejor herencia no vas a recibir. Sí, esas son herencias. Sí, güey. Pero bueno, durante la breve estancia, los españoles habían descubierto accidentalmente tesoros escondidos en una de las recámaras principales del suntuoso palacio de Atzacayacl. Pero también habían valorado el posible riesgo de una emboscada por parte de los mexicas, porque pues estaban en un puto palacio en medio de la puta ciudad. Creo que es más que obvio que tenían el riesgo de ser emboscados. Y por tales motivos decidieron someter a Moctezuma. El 14 de noviembre Cortés tomó como pretexto los acontecimientos de Naucla para arrestar al Tlatoani, exigiendo también castigo para los responsables. Sorprendido, Moctezuma negó haber ordenado el ataque y mandó a llamar a Cuauhpopoca. Los emisarios mexicas fueron acompañados por Francisco de Aguilar, Andrés de Tapia y Gutiérrez de Valdelomar. A principio de ese momento, el Tlatoani fue vigilado por una escolta española. Permanentemente custodiado, Moctezuma continuó sus actividades cotidianas. Convivió con Cortés y sus capitanes, les mostró la ciudad y los alrededores. Durante los siguientes días, el conquistador pidió al Tlatoani que abandonase a sus dioses y prohibiese los sacrificios humanos. También averiguó los lugares de donde procedía el oro. Porque nada, pendejo, ¿no? Ante el asombro y disgusto de los sacerdotes mexicas, se derribaron las efigies de sus dioses, se impusieron imágenes cristianas y se celebró una misa en la cúspide del templo mayor. O sea, imagínate este pedo, güey. Que un cabrón llegue y tire las imágenes de los dioses y vengas a dar misas en el templo, güey. Para que la gente se haga una idea de el choque enorme de este pedo, imagínense que de pronto Andrés Manuel dice, voy a dar un discurso en Palacio Presidencial y diga, obreros unidos de la tierra unidos. Así, güey, y saca la bandera roja. No. Este estaría más cabrón. A ver, imagínense que yo voy a una iglesia, a la catedral de Mérida. A la de Mérida. Una catedral así enorme. Una catedral. Entro y así imagínense que tengo el pie, rompo la pierna y tiro al padre de la misa y digo, hoy vamos a hablar acerca del manifiesto comunista, güey. Imagínate el pedo imagínate el pedo mental para la señora que está en la primera fila. Pon tú. Hoy vamos a hablar del ateísmo. A la verga. Verga, güey. Vamos a hablar del aborto. ¡A la madre! No mames. Algo así fue. Del aborto, mientras sostienes una bandera comunista, una bandera rojinegra, güey, así. Y te pintas el pelo de colores. Yo no entiendo por qué la asocian siempre a la gusto, pero pues en fin. Cosas de fachos. Pero bueno, Diego Velázquez, desconociendo aún los últimos sucesos en España, confiscó en la isla de Cuba los bienes de Cortés y de algunos de sus hombres. Organizó un ejército que constaba de 19 embarcaciones, 1400 hombres, 80 caballos, 20 piezas de artillería y 1000 auxiliares cubanos. Designó a Pánfilo de Narváez como capitán con órdenes secretas para arrestar o matar a Cortés. Cortés, convencido de que sus acciones eran legítimas, se movilizó a las costas para enfrentar a Narváez y dejó a Pedro de Alvarado en Tenochtitlan a cargo. Y fue a partir de este momento donde todo empezó a irse a la verga. Durante la ausencia de Cortés en Tenochtitlan se debían celebrar
la ceremonia en honor al dios Huitzilopochtli. Los mexicas pidieron permiso al capitán Pedro de Alvarado, quien otorgó el permiso correspondiente para llevar a cabo la fiesta de Toxcatl, más bien sería, la cual era un extenso ritual en donde se hacía una estatua de Huitzilopochtli. Sacerdotes, capitanes, así como jóvenes guerreros bailaban y cantaban desarmados. Alvarado mandó a cerrar las salidas, pasos y entradas al patio sagrado. La entrada de Cuauhtémoc en el Palacio Menor, la de Acacatl y Yapacán, la de Texcocoac, y entonces comenzó la masacre. Cito: dieron un tajo al que estaban tañendo el tambor, le cortaron ambos brazos y luego lo decapitaron. Lejos fue a caer su cabeza sin hacer nada. Otros comenzaron a matar con lanzas y espadas. Corría la sangre como el agua cuando llueve, y todo el patio estaba sembrado de cabezas, brazos, tripas y cuerpos de hombres muertos. La matanza del Templo Mayor provocó una enorme indignación y los mexicas se lanzaron contra el palacio de Atzacayacl. Moctezuma pidió al jefe de armas de Tlatelolco, Itzcuautzin, calmar a la población enardecida con un discurso en el que pedía a tenochcas y tlatelolcas no combatir contra los españoles. La rebelión ya no pudo ser detenida. La población, ofendida por la actitud de Tlatoani, gritaba: ya no somos tus vasallos. Además, se encontraban irritados por el ataque alevoso a sus capitanes. Sitiaron el palacio durante más de 20 días, donde los españoles se atrincheraron, llevando con ellos a Moctezuma y a otros jefes. De regreso en la ciudad y tras un enfrentamiento en Iztapalapa, Cortés pudo reunirse con sus compañeros en el palacio de Atzacayacl, desde el que se defendían de constantes ataques. Y básicamente para significar esta reunión entre Cortés, que viene llegando y no tiene ni idea de lo que haya pasado, y Pedro Alvarado, que la cagó, podemos pensar... Nunca dejen un blanco a cargo de cosas aparte, que no sabe. Podemos pensar en ese episodio de Vete a la Verge, güey, de el carro, de cabrón, ¿qué hiciste? Uy, no, ya valió verga. Básicamente eso fue. De que cabrón, nos tienen sitiados. Güey, tenemos a Moctezuma. Cabrón, estamos sitiados. Más o menos así fue. Porque pues no mames, imagínate ser Cortés y lo dejas a cargo todo bien y regresas y resulta que tienes... Exacto, solamente tienes una puta tarea. Y regresa y los tienen sitiados en el pinche, los tienen acorralados en el palacio. Pues no mames, güey, es como decir, cabrón, bueno, qué pedo. ¿Sabes qué? Bueno, yo lo entiendo también, o sea, no es por defenderlo porque no es así, pero pon tú un vato con una idiosincrasia católica, güey, que viene de todo este rollo de las batallas que se dieron contra los moros, contra los infieles, y de pronto te ves rodeado por algo todavía peor, o sea, entre comillas peor, ¿no? Porque estás viendo sacrificios humanos, estás viendo pues estatuas de dioses, porque bueno, los musulmanes al menos eran un dios, ¿no? O sea, es como que bueno, no hay tanto pedo, que sí lo había, pero aquí son dioses, está el rollo de la sangre, algunas festividades en donde se comía carne humana, o sea, festividades, porque bueno, a cada rato, sobre todo, que sobre todo eso es algo que hacer hincapié, o sea, recuerdo que casualmente el primer año de la carrera salían estos memes de el pozolito de Tlaxcalteca. Pero en la práctica es una ritual, comida que es un ritual. Sí. Y sobre todo esa comida solo se prepara en ciertas fechas específicas. Y no es que toda la población pueda comer esa comida. O sea, estás en un estado de paranoia, son ciertos grupos sociales que lo consumen y es parte de un ritual, así como un católico consume una hostia que es la carne, representa el cuerpo de Cristo, o sea. Entonces, pues en este caso hay que entender la mentalidad de la época, no hay que juzgar, o sea, que se chinguen, o sea, hay que entender el contexto de la persona. No son salvajes simplemente por comer a una persona, claro, sino hay todo un entramado
de sus mentalidades, de una tradición ahí. Prácticamente no son incivilizados. No, de Yo no hecho, quiero decir nada, pero los europeos hacían cosas peores. Sí. O sea, de hecho, esa idea que tenemos de lo que es lo civilizado. O sea, los civilizados, ¿dónde dirían ustedes que empieza lo civilizado? O sea, ¿hasta qué punto de la historia dicen, ¿sabes qué? Aquí ya tenemos civilización. Podría decir. Porque está cañón, o sea. Está muy cañón. Si ves a ciertos autores te dicen, bueno, es que la civilización es cuando ya el monopolio de la fuerza lo tiene una institución y está reglamentado. En efecto. Y eso, Pues podríamos para hablar que eso que- pase, Sí, ya definitivamente. llovió, güey, y no fue ahí exactamente con los españoles. Ahora bien, imagínate el estado de ansiedad y el pinche estado de histeria que tiene una persona pues católica en ese sentido. Ultracatólica. Ultracatólica, güey. Estamos hablando del siglo Porque XVI. el catolicismo fue lo que los unió contra los musulmanes, y ahorita encontrarse en ese contexto de Tenochtitlán. Básicamente tenían recuerdos de Vietnam, güey. Sí, güey, y a cada rato, en cada puta esquina, por ejemplo, cuando hay películas de ovnis que llegan a Estados Unidos, ¿cómo se ve la gente o los dirigentes, güey? Todos pinches estresados, interpretando cada puta movimiento que pueda llegar a hacer el alien o la nave o lo que sea que llega ahí, y están en un estado de histeria permanente. O sea, Sí, güey. buscando una excusa para atacar, güey. Y así es en ese momento. O sea, estás ante un alien, entre comillas, porque es un ente que no conoces, cuya cultura no conoces, y que tú no sabes qué cosas que está haciendo significan te quiero atacar, qué cosas que está haciendo significan sabes que me vales verga. O sea, y es así de forma permanente. Sí, güey. O sea, aparte de, pues, no solamente sus acciones, sino que también tienes la barrera del idioma. Ajá. Y que verga, todavía peor. Y pues sí, güey. Que se rían y tú sin entender qué pedo, ¿no? Y te ven a ti. Güey. Exacto. Y tienen armas. O sea, ¿qué Cosas pienso, que no no? conoces, traen caballos que nunca tu perra viera, los has visto. ¿Cómo quieres, pues, cómo quieres que reaccionen, no? Pero bueno, como ya comentaba, después de todo este pedo del enfrentamiento en Iztapalapa, Cortés regresa para reunirse con sus compañeros en el palacio de Atzacayactl. Y después de estos sucesos ocurrió la muerte de Moctezuma. Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que era un cronista indígena, afirma que los españoles mataron a Moctezuma por heridas de espada, cosa que niegan los cronistas españoles. Bernal Díaz del Castillo, que hay todo un tema alrededor de su figura, dice que Moctezuma subió a uno de los muros del palacio para que hablara con su gente y los tranquilizara. Sin embargo, la multitud enardecida comenzó a arrojar objetos. Entre una de esas tantas cosas que le lanzaron una piedra que le dio entre ceja y ceja. Básicamente le dieron entre los ojos, güey. O sea, Sí, es mano bendita del güey que lanzó ese pedo. Ajá, o sea, bueno, es que sí es esta teoría de que, bueno, lo apedraron y al final fue lo que lo mató. Aunque en la práctica yo realmente uno yo lo duda, ¿no? yo lo dudo demasiado. Sí. Tal Pues mira, vez Es que te voy a decir, pon tú, se entiende la protesta, pero es que la Ajá. protesta se llevó contra los españoles. Y ahora, si uno analiza lo que es la idiosincrasia del indígena respecto a sus dirigentes, por ejemplo, en el caso maya, los vatos eran dioses. ujú. O sea, verdaderamente eran Y no, dioses. en el caso mexica también eran hijos de Dios. Entonces, los imagínate, dirigentes, güey. ¿tú en qué momento atentas contra tu dios, güey? Pero pues sí, o sea, No. se atentan contra, vaya, ¿en qué momento atentas? Pero también tienes que tener en cuenta que ya en este punto, ya hasta los propios habitantes, los tenochcas, ya desconfiaban de este güey porque el güey no les ponía resistencia. El güey hacía lo que los españoles querían. Entonces ya había un cierto resentimiento contra Moctezuma de que este cabrón pareciera que ya está con ellos. Entonces, Ajá, bueno, sí. O sea, es como. Bueno, es como que ahí se divide realmente la opinión. Porque, o sea, muy poco probable es hacer una autopsia realmente. Tal vez yo me inclino por podrían ser las dos. A lo mejor sí lo apedrearon, pero eso no fue la causa de la muerte. A lo mejor lo terminaron matando por la espada, ya. O sea, prácticamente. y usaron de excusa la pedrada para. La pedrada, Ajá. sí. Ujú. Sí, porque Tiene igual, sentido. imagínate,
que tú estés viendo todo eso, que tu gobernante permita que se quiten, pues, figura de los dioses, güey, que se arme una misa en la cima de la pirámide. O sea, el choque también cultural es, oye, ¿por qué? Y tú estás allá, güey, ¿qué pedo? Sí, güey. Y pues bueno, el chiste es que Moctezuma se muere. Según Fernando de Alba, lo matan los españoles. Según los españoles, le meten una pedrada entre ojo y ojo. Pero bueno, después de que le dan el putazo con la piedra, Moctezuma fue llevado al interior del palacio, pero falleció 3 días después a causa de la herida. Desde ese momento el palacio quedó cercado, sin agua ni alimentos, y el Tlatocan eligió como nuevo Tlatoani al hermano de Moctezuma, que era Cuitláhuac. Aquí cabe aclarar que las crónicas españolas dicen que cuando se muere Moctezuma, Cortés y los españoles se ponen tristes y hasta le lloran, güey. Porque según ellos ya habían hecho una amistad, güey. Yo creo que le lloraron más que nada por el pedo que fuera a salir de... verga, no mames, ya nos mataron a este pendejo. Realmente yo sigo que más como de frustración que de... Bueno, de lamento, yo diría. Sí, güey. Más de que digo, ya valió verga. Esto, no alguien va a salir de aquí. Las paredes hablan náhuatl. Esto se va a poner feo. Esto se va a poner feo. Pero pues sí. Entonces, eligen a Cuitláhuac. En estas circunstancias, Cortés se había forzado a abandonar la ciudad. Organizó el escape ordenando cargar la mayor cantidad de oro posible, porque de nuevo, nada pendejo. Para impedir la huida de los españoles, los mexicas habían desmontado los puentes de los canales de la ciudad. Cortés utilizó las vigas del palacio de Atzacayatl para improvisar puentes portátiles. El 30 de junio de 1520, durante la noche, Cortés salió de Tenochtitlan. 80 tamemes tlaxcaltecas fueron provistos para transportar el oro y las joyas. Adelante marcharon Gonzalo de Sandoval, Antonio de Quiñones, Francisco de Acevedo, Francisco Lugo, Diego de Ordaz, Andrés de Tapia, 200 peones, 20 jinetes y 400 tlaxcaltecas. En el centro, transportando el tesoro, iban Hernán Cortés, Alonso de Ávila, Cristóbal de Olid, Bernardino Vázquez de Tapia, la artillería, Malitzin y otras mujeres indígenas, Chimalpopoca con sus hermanas, los prisioneros mexicas y el grueso de las fuerzas españolas y aliadas. Aquí vemos que no mencionan a Bernal Díaz del Castillo. Y esto se sacado de crónica. Entonces, aquí es el pedo de que dicen que Bernal Díaz del Castillo en realidad era Hernán Cortés, pero con un seudónimo. Porque hasta donde se sabe, Bernal Díaz del Castillo era un soldado normal y corriente. Pero en su libro de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, él relata eventos de cómo Cortés hablaba con Moctezuma y todo, y pues se tiene esta idea de que un soldado simple no pudo haber estado en esos momentos. Pero bueno, eso es otro tema aparte. En la retaguardia venía Pedro de Alvarado, Juan Velázquez de León, la caballería y la mayor parte de los soldados que Cortés le había quitado a Pánfilo de Narváez. Irónicamente solamente consiguieron salir los primeros, ya que descubiertos y dada la voz de alarma, fueron acostados desde canoas, muriendo unos 800 españoles y causando muchas bajas en sobre todo hay que entender que hubiera sido una derrota, digamos, menos desastrosa si no se hubieran querido llevar todo el oro realmente, en este caso. Pero igual hay que entender psicológicamente a Cortés en ese punto. Realmente él necesita sacar el diezmo real, que era como se llama lo que se le tiene que otorgar a rey por pues toda la empresa que está haciendo, porque sencillamente en la práctica él técnicamente no está oficiada por, bueno, él crea la vía de la Rica Veracruz con el fin de mostrar que igual le puede dar algo a su majestad y no necesariamente y huir de Velázquez. Por eso es la importancia de ese oro. Sin embargo, por eso es realmente hasta cierto punto a la noche triste eso provoca, o sea, hasta cierto punto se entienden estas dos posiciones. Por una parte esta ambición de Cortés, que al final pues termina matando a una gran parte de sus tropas.
Bueno, y Pero ahorita no, ya pero las tropas españolas, bueno, haciendo énfasis. ahorita que están viendo el pedo de la noche alegre, ¿no? Estaban La noche de la victoria. la noche de la victoria, güey. Yo siento que es una discusión muy estúpida, güey, que a la gente le gusta buscarle manzanas al naranjo, güey. Ese pedo de la plaza de la victoria, pero bueno. También perdieron 40 caballos, cañones, arcabuces, espadas, arcos y saetas de hierro, así como la mayor parte del oro. Entre las bajas se encontraron el capitán Juan Velázquez de León, quien había sido fiel a Cortés a pesar de ser pariente de Diego Velázquez de Cuéllar, Francisco de Morla, Francisco de Saucedo, Cacama, 2 hijas de Moctezuma y Chimalpopoca. El propio Cortés fue herido en una mano. Los supervivientes escaparon por la ruta de Tlacopan, episodio en el que el cronista López de Gamara describió el salto de Pedro de Alvarado en el puente de Toltacacalopan, mismo que fue desmentido por Bernal Díaz del Castillo. Y pues todos los cronistas coinciden en que después de todo el desmadre que se había armado, Cortés, hecho mierda, se sentó abajo de un árbol y se puso a llorar, que es como el árbol de la noche triste. Sí. Yo por ahí había escuchado una historia, no me acuerdo quién me la contó, una maestra o no. Sí, ese árbol sigue, güey. Un día tengo que ir. Pues el árbol está en la plaza de la noche triste, güey, que la quieren cambiar a la plaza de la noche de la victoria. Pero bueno, el punto es que según, no me acuerdo, digo, dónde lo leí, que Cortés, aparte de que estaba llorando de que no mames, que nos hicieron mierda, fue porque los mismos mexicas a los cuervos de los españoles les cortaban la cabeza, güey, y se la lanzaban por encima del río, güey. Y a Cortés le estaban cayendo las cabezas de sus compañeros, güey. No sé, te digo de dónde saqué esta idea. Creo que fue de un libro de Alejandro Rosas. Esto no lo estoy confirmando porque realmente no lo acuerdo. Capaz me lo estoy sacando del culo, o alguna maestra se sacó del culo. Pero me acuerdo de esa versión, güey, de que Cortés, aparte que estaba llorando porque hicieron mierda su ejército, es porque le estaban lanzando las cabezas de sus amigos, güey. Pero pues bueno, el chiste es que pues noche triste. Mientras tanto en la ciudad se desató una epidemia de viruela, enfermedad desconocida en América y a consecuencia de la cual mucha gente murió en un lapso corto. Como daño colateral se presentó una hambruna en razón del desquiciamiento de los sistemas de abastecimiento. Cuitláhuac mandó a reconstruir el templo mayor, reorganizó el ejército y le envió al valle del Tepeaca. Intentó realizar alianza con los purépechas, pero el Cazón Zizuanga, después de considerar la oferta, se negó a aceptarla. También fueron enviados emisarios con intenciones de sellar la paz con los tlaxcaltecas, pero estos se negaron rotundamente. En noviembre de ese mismo año, Cuitláhuac murió de la viruela, al igual del Tlactuani de Tlacopan, Totoquihuatzin. Considerando que Cacoma había muerto durante los hechos ocurridos el 30 de junio, la Triple Alianza tuvo nuevos sucesores. Coanacoch, más bien, en Tetsuco, Tlatepanquetzatlin, es que pinches nombres, güey, en Tlacopan, y Cuauhtémoc, sobrino de Moctezuma, en Tenochtitlan, que pues ya sabemos que Cuauhtémoc es el último Tlactuani. En efecto. Pues bueno, Cuauhtémoc había participado en el episodio de la Noche Triste como jefe de armas. Aquí tengo el nombre en mexica, en náhuatl, pero está complicado, entonces no lo voy a leer. Y se había pronunciado en contra de la actitud pasiva de Moctezuma. Debido a que su madre era Tiacapantzin, heredera al trono de Tlatelolco, pudo reunir el apoyo de toda la ciudad. Cuando fue elegido nuevo Tlactuani, continuó con los trabajos de reconstrucción y fortificación de la ciudad, pues suponía el regreso de los españoles. Envió embajadores a todos los pueblos solicitando aliados por medio de la disminución o eliminación de tributos. Para esto, los sobrevivientes españoles se fueron a Tlaxcala, pero antes pasaron 3 días en Hueyotlilpan, donde fueron auxiliados por los tlaxcaltecas. Poco después, Cortés y Maxicatzin se reunieron en Tlaxcala para refrendar la alianza. Durante 20 días los conquistadores descansaron, atendieron a los heridos y se reorganizaron.
Poco antes de a la última incursión a Tenochtitlan habían sido atacadas 2 comitivas españoles. El primer ataque causó poco más de 20 bajas. Algunos hombres de Narváez habían sido arrestados por las fuerzas de Cortés y eran conducidos al Valle de México. Los prisioneros nunca llegaron a su destino, pues fueron sorprendidos por guerreros mexicas en Quecholac. El segundo ataque causó 45 bajas españolas y 200 bajas tlaxcaltecas, cuando en una excursión al mando de Juan de Alcántara fue aniquilada en Calpulalpan. Bueno, Cortés decidió entonces emprender una campaña militar para castigar a la región, no solo para recuperar el honor y el ánimo de sus hombres, sino para también cortar la vía de suministros que recibía la ciudad de Tenochtitlan desde la ciudad de la costa oriental, porque pues vaya, Tenochtitlan estaba en medio de un pinche lago, necesitaba abastecerse, güey, no tenía un sistema de autoabastecimiento, se abastecía de fuera. Entonces por algo pues Cortés manda a bloquear esa zona por donde les llegaban las provisiones. Pues bueno, con base en el discurso de Moctezuma, Cortés consideró que todos los mexicas y tributarios eran oficialmente vasallos de Carlos I y que cualquier acción adversa por tal motivo debía ser considerada como un acto de rebeldía. Los tlaxcaltecas aportaron 2000 guerreros al mando de Tianquislotoatzin, pinches nombres, quien guió a Cortés a las zonas de Zacatepec, Acatzingo y Tepeaca. El Teocli local se rindió el 4 de septiembre de 1520. Los prisioneros fueron esclavizados y se les marcó con un hierro cardente en la mejilla una G de guerra. O sea, las marcaron así como vacas, güey. Muchos guerreros tepeacas fueron sacrificados por los tlaxcaltecas sin ninguna reclamación por parte de Cortés, quien toleró en repetidas ocasiones las acciones que sus aliados llevaban a cabo, de pesar de que estas eran las mismas que tanto criticó de los mexicas. La hipotenusa. O sea, el güey les toleraba a los tlaxcaltecas porque sabía que eran importantes, güey. O sea, seguramente estaba igual de horrorizado, pero no tenía... Era su contingente más grande, creo, ¿no? Sí. Sí, güey. Sí, güey, y ahí los otra vez, güey, los tlaxcaltecas no son culeros, güey. O sea, que existen o no, quién sabe. Pero de que, o sea, va lo mismo con lo de la Malinche, güey. O sea, no... O sea, prestaron ayuda, ¿por qué? Porque tenían un fin. Ellos, corrígeme si me equivoco, pero ellos creo que eran la parte rebelde en el mundo que era en ese tiempo mexica. Sí, o sea, básicamente... rodeados, o sea, los vatos estaban rodeados. Estaban totalmente rodeados, básicamente los tenían sitiados, pero siempre estuvieron resistentes a los mexicas, nunca los pudieron conquistar los mexicas. Y entonces, si llega un vato que te dice, pues eso ya no va a ser, pues, oye, pues no, le haces caso, chido, güey. ¿no? O sea, pues, a mí me suena a un buen trato. Pues que definitivamente. Y si nos ponemos a ver, o sea, Tlaxcala como tal y los aliados como tal, o sea, pon tú que lo que quieran, ¿no? O sea, pero sí tuvieron tratos preferenciales. Tuvieron ciertos privilegios, sí. Porque el caso de Tlaxcala, por ejemplo, es interesante. Había audiencia ahí, ¿no? Ajá, no, esa es la de Guadalajara. Pero el pedo de Tlaxcala es que tenía ciertos privilegios, porque por ejemplo, en el caso de las reformas urbánicas, cuando hacen de nuevo la reorganización política y territorial, y ahí se ve la tradición de Tlaxcala en la conquista. Ajá, y se ve que Tlaxcala tiene ciertos privilegios, pero es un pedo, güey, porque el intendente, en este caso el visitador dice, no puedo seguir, o sea, por el tema de la conquista es cierto que tienen estos privilegios, pero no podemos seguir cargando con eso, por eso los mandan a la verga cuando hacen el trazo final. Sí. Pero sí. O sea, pero en los originales se pensaba, o sea, todavía en Tlaxcala como una ciudad importante por ese hecho, o sea, tenía por tradición, me parece que... por el caso de tradición, sí, tradición y ciertos privilegios. Sí, pero a ver, ¿había alguna oficina oficial, por así decirlo, en Tlaxcala? Yo recuerdo que había, tenía un tipo de división particular. Bueno, el caso de... es que como tal, o sea, se mantiene su extensión territorial y se les baja, ellos no tienen que pagar tributación como tal, y se les mantienen las élites como tal, o sea, pues no básicamente ellos siguieron con su vida normal, solamente que ahora entre comillas, estaban dentro de la estructura española.
Les hicieron ustedes para acá. Punto. Les hicieron sus cabildos especiales, sus fueros especiales, todo el pedo. Sí, güey, básicamente fue eso. Pero bueno, el 30 de octubre, en Segura de la Frontera, Cortés redactó la segunda carta de relación, en la cual describió los últimos acontecimientos sin dar gran importancia al revés de Tenochtitlan, porque el pendejo no era. Alonso de Mendoza y Diego de Ordaz fueron los responsables de llevar la misma, pero zarparon con destino a la península ibérica hasta marzo de 1521. Porque pues ya sabemos cuánto tardaba en llegar una pinche carta desde América hasta Europa y de regresar, la imagino. En efecto, sí. Pues bueno, y si no atacaban el barco y la mamá. Y si no se perdía, era un pedo. El jefe de carpinteros, Martín López, fue enviado por Cortés a Tlaxcala. Su misión era cortar y preparar madera para construir 13 bergantines. ¿Qué chingados son los bergantines? Son barcos. Son unas son barquitos. Son barquitos que están diseñados directamente para cosas militares. Son los bergantines, los cuales serían utilizados en un asalto anfibio a Tenochtitlan. Cuando López llegó a Tlaxcala, se enteró que Mazicatzin había muerto víctima de la viruela, pero pudo obtener sin problema la ayuda de Xincotecatl Huehue. Debido a que los tesoros fueron utilizados para conseguir los aprovisionamientos y además se respetó el quinto real, que ya sabemos que era la parte obligatoria que se le tenía que dar al rey, no hubo reparto de oro para los soldados. Algunos se inconformaron, entre ellos se encontraba Andrés de Duero, lo cual provocó el rompimiento de la larga amistad con Cortés. Este decidió dejar partir a los inconformes de regreso a Cuba para evitar posibles sublevaciones y redactó ordenanzas militares y civiles para controlar a los que se quedaron. Las fuerzas españolas comenzaron el avance hacia Texmelucan, acompañadas por un gran contingente de tlaxcaltecas, quienes sumaron 10,000 hombres bajo el mando de Chichimequetacl. El objetivo de Cortés fue realizar un bloqueo a la ciudad de Tenochtitlan. Los pueblos de Huetzocla, Coaclichan, Chalco, Amecameca, Tlalmanalco, Ozumba y Mixquic decidieron apoyar a los españoles, proveyéndoles también de alimentos. Después de 8 días fortificando su recinto de Texcoco y sin recibir ataques, Cortés avanzó hacia el sur sobre Iztapalapa con 15 jinetes, 200 infantes y 5,000 aliados indios, incluyendo un número indeterminado de texcocanos a las órdenes de Itzcoatl. Aquí hay que entender que no fue como que todos fueron por un mismo lado, sino que atacaron por diferentes lados, güey. Cortés atacó por arriba, Pedro Alvarado atacó por abajo, otro güey atacó por la izquierda, o sea, sí organizaron bien este pedo. Esto que quiso Cortés de atacar desde el sur implicaba situarse casi sobre las veredas de acceso a Tenochtitlan. Cortés tomó Iztapalapa, pero gran parte de los defensores pudieron ser evacuados en barcas. Por la noche los mexicas abrieron obras de contención provocando que la ciudad se inunde, por lo que Cortés debió evacuar la plaza esa misma noche, porque recordemos que como estaban en un pinche lado, los mexicas tenían sistemas específicos para evitar inundaciones. Entonces cuando se enteran que Iztapalapa ya la tomaron, le abren la compuerta o el sistema que tenían para inundar. Sí. No eran los acueductos, eran otras cosas. Es que, utilizan, parte de, es que según el aprovechamiento del agua viene. Era una muralla, güey. Sí, pero sí, ocupan el sistema de los acueductos, pero los acueductos tienen otros sistemas para evitar que valga verga la ciudad. Entonces, pues de alguna otra forma ocupan esa lógica para... Es que yo tengo entendido que los acueductos eran independientes de la barrera que exacto, que la ciudad se inundara. Pero igual ocupan otra barrera. Entonces, pues abren estas barreras para inundar Iztapalapa y obligar a Cortés a regresar. Pues bueno, al día siguiente los mexicas envían un ejército por tierra y tropas que atacan desde balsas y se retiran cuando los españoles intentan cargar. Sin poder evitar el hostigamiento de las barcas, sin atreverse a atacar al ejército de tierra que era muy numeroso y sin alimentos, Cortés opta por replegarse a Texcoco. El 15 de marzo de 1521 consideró que la construcción de los bergantines debía terminarse cerca del lago, porque pues como verga vas a llevar un pinche barco por tierra. Un gran número de tamámenes
de Tamemes más bien, y aliados tlaxcaltecas transportaron las tablas de Tlaxcala hasta las orillas del lago de Texcoco y se excavaron zanjas para poner las embarcaciones en el agua. Una vez dispuestos los barcos, Cortés realizó una nueva salida para alcanzar los accesos de Tenochtitlan desde el oeste. Dando vuelta a la laguna por el norte, llevaba 25 jinetes y 300 infantes. No entiendo a qué se refería con infantes, no creo que sean niños. ¿Por qué chingados llevaría niños? Con infantería, me imagino. Yo quiero relacionar infantería. Es que más que nada la palabra infante no se ocupa tanto para esa época, es palurdo. Párvulo. Para referirse a un niño. Entonces párvulo y pues ya, que es hasta antes de los 8 años. Y después ya es un adolescente. O bueno, un adulto se le podría considerar. No sé, solo sé que a los 15 años. Adolescente no existe. Solo sé que a los 15 años. Bueno, sí, adolescente no existen. Solo sé que a los 15 años ya te chingaste. A los 8 años tienes que trabajar, güey, ahí ya. Bueno, según yo era a los 15, pero. Pues, ¿sí? No sé. No me acuerdo. Eso tengo leído, pero. No me acuerdo de las muchas clases de demografía. Pero bueno, aparte de estos 25 jinetes y 300 infantes, llevaba aliados tlaxcaltecas, una fuerza mayor que la empleada en la salida hacia Iztapalapa. A pocos kilómetros de camino encontraron y desbarataron un ejército mexica, en el que fue el único combate campal de la salida. A continuación atacaron Xaltolcan y alcanzaron a entrar a la ciudad, pero al caer el día se retiraron de ella y acamparon a una legua. ¿Cuánto es una legua, güey? Ya lo habíamos visto, creo, ¿no? No. A un milla náutica habíamos visto. Milla náutica, güey. Legua, ¿cuánto es una legua, güey? Te digo. Según yo son 4 kilómetros. Sí. Según yo. ¿No eso es una milla? No. No creo que. No, una milla es como 900 metros o algo así. Y una legua ya son kilómetros. Pues no son una legua son 4.8 kilómetros. Ah, pues sí. Casi 5 kilómetros. Y la milla son como 900, 800 metros. Lo sé porque mirando no lo dije. No, la milla es más de un kilómetro. No, lo de la legua, nos dijo mirando, acuérdate. No, güey, que yo sepa, la milla es menos. No, es más. ¿Es más? Ahí sí te lo. Más. Sí. Ah, chinga. Ya saben, nosotros. Sí, porque había un chiste que hacía un tío mío así, güey, de que no, yo manejo a 100. Pero millas, pachimillas, decía. Era de ahí de Veracruz. Pero entonces, bueno. Sí, era más, güey. Pues bueno, en los días siguientes pasaron a Huatuyan, que encontraron abandonada, y luego por Tenayuca, Cuautitlán y Azcapotzalco, sin encontrar resistencia. Finalmente atacaron Tlacopan, ciudad principal de los tepanecas, donde se concentró la resistencia mexica, ya que esta ciudad era cabecera de los accesos a Tenochtitlan desde el oeste. Tlatlepaquetzatzin y sus hombres fueron obligados a replegarse a Tenochtitlan, y al día siguiente los españoles quemaron Tlacopan en venganza por quienes habían muerto allí en la noche triste. Controlado el oriente, nororiente y sur, Cortés no dudó en reafirmar las posiciones de Tlacopan, que hoy la conocemos como Tacuba, Azcapotzalco, Tenayuca y Cuautitlán. El objetivo de aislar la ciudad se había logrado, y ahora faltaba coordinar un ataque simultáneo a las ciudades de todos los accesos, al igual que el asalto apoyado en los bergantines que venían construyendo. Cortés comenzó a reagrupar fuerzas. Los bergantines estaban listos en Texcoco. Solicitó hombres de Chalco, Tlamalnalco, envió mensajeros a Xicotecacl, Huehue, y pidió a Tlaxcala, Cholula y Huejotzingo, y pidió refuerzos a estas ciudades. Entre los capitanes tlaxcaltecas viajaba Xicotecacl Atzacayatl, el hijo, porque el papá parece que se murió, quien había sido aliado de Cortés. Antes de iniciar el ataque se supo que Xicotecacl no se encontraba en su posición, probablemente por estar coordinando sus fuerzas o realizando tareas de acopio. Cortés aprovechó la ocasión y nada pendejo, lo acusó de traición y lo sentenció a morir en la horca el 12 de mayo de 1521. Cortés siempre había desconfiado de este capitán tlaxcalteca, quien había puesto fuerte resistencia en las guerras confrontadas antes de ser aliados, porque recordemos que él era el que decía que estos güeyes no eran dioses. O sea, de todos dentro de la corte tlaxcalteca, él era el que decía, estos güeyes no son dioses. Por eso es que lo matan. Pero bueno,
Se dio la orden de cortar los suministros de agua dulce que llegaban a México Tenochtitlan desde Chapultepec. Y pues los mexicas trataron de impedirlo en un férreo combate que pidieron. Ese es el punto que yo decía que hay que decirle que Cortés pues, fue inteligente. Porque si tienes los acueductos y los cortas, los dejas sin agua. Y si les cortas las vías de suministro, los dejas sin comida. Y si aparte tienen una pinche epidemia, pues verga. Están jodidos muy dentro de la ciudad, ¿no? Sí, güey. Pues es que, o sea, Cortés, dentro de lo que cabe, mala estrategia militar no era, güey. Porque hay que ser medianamente inteligente para planear esta idea de la alianza con las ciudades enemigas y aparte cortar pues los accesos y cortarle las vías de suministro. Bueno, tiene un sentido y... porque, bueno, es tácticas militares europeas, el sitio de un castillo. Sí, güey. Eso de el sitio de bueno, literal, bueno, es una paradoja interesante es que, güey, literalmente por un asedio inició todo este pedo, güey. Que cuando tomaron Constantinopla, sí, güey, eso de la toma de Constantinopla por los turcos y que dijeron, aquí no pasas por el canal, ¿cómo se llama el canal? Solo sé que es por el Bósforo. Puta madre. Por el Bósforo. Sí, pero bueno, el chiste es que hay un río que conecta Europa con Asia, ¿no? Bueno, conecta Asia con el Mediterráneo, ¿no? Con el Mediterráneo. No me acuerdo cómo se llama el pinche río. Pero bueno, el chiste es que cerraron y no lo dejaban pasar. Y por eso es que Colón tiene la idea de darle la vuelta y llegar directamente desde España hasta China, hasta India, pensando que pues no había nada en el medio. Pero bueno, comenzaron las batallas por las aguas del lago de Texcoco, por las calzadas y los puentes en una forma coordinada. Sandoval cubrió también el área del Tepeyac, que pues es el cerro, uno de los tantos cerros que tiene la Ciudad de México. Al principio las bajas por ambos bandos eran semejantes. Tanto atacantes como defensores tenían organizadas sus acciones. La estrategia de los conquistadores era destruir los puentes y albarradas de comunicación a la isla de Tenochtitlan y con los bergantines provocar incendios en las poblaciones, de tal suerte que no hubiera forma de abastecer de comida y agua a los sitiados. La estrategia de los mexicas fue reconstruir y defender el paso de los puentes y albarradas. De vez en cuando enviaron escuadrones para contraatacar a los cuarteles de los conquistadores. Contrario a las costumbres de los mexicas, quienes usualmente no combatían durante la noche, las confrontaciones se llevaron a cabo a toda hora. Bernal Díaz del Castillo relató en su crónica, cito: cada día existían tantos combates, no siempre victorias, que si los hubiera relatado todos parecería un libro de Amadís o de caballerías. Fueron 93 días de sitio. La falta de agua y alimento surtió efecto. Digo que en 3 días con sus noches en todas las 3 calzadas llenas de hombres y mujeres y criaturas, no dejaron de salir y tan flacos y amarillos y sucios y hediondos que era lástima de verlos. Aquí recordemos que por la manera de escribirnos encontramos esta manera de redacción de que y esto y aquello y esto y aquello y no usan las pendejas comas. Cosas de esa época. Normal ver este tipo de redacción. Más en paleografía. Sí. Es normal ver este tipo de redacción en aquellas épocas, güey, que no usaban las comas y decían y esto y aquello y esto y esto y esto y esto y no le quitaban el nexo de la I. Pero bueno. La última ofensiva externa de las fuerzas leales, a los mexicas provenía de los malinalcas, maclatzincas y cohuitzcas. Cortés envió fuerzas a cargo de Andrés de Tapia y Gonzalo de Sandoval para detener su avance. Los conquistadores españoles pensaron que los mexicas estaban totalmente debilitados y realizaron una incursión general a la ciudad. En una escaramuza o en una emboscada, Cortés fue capturado, pero fue valientemente rescatado por Cristóbal de Guzmán, quien por salvar la vida de Cortés cayó prisionero en manos de los mexicas. En franca retirada, algunos otros españoles fueron hechos prisioneros. Para que vean o sea, es como que es interesante este aspecto, güey, porque o sea, es como que afirmamos, güey, ni toda la ingeniería europea en términos tácticos
ves como los pinches mexicas, a pesar de todo lo que se intentó, güey, seguían dando su lucha. Sí, güey, o sea, esos güeyes murieron o sea, lucharon hasta el final, güey. Se supone que ya en la batalla final ya hasta las mujeres, ¿no? O Sí, sea, güey. se convocó a las mujeres. Sí, esos güeyes lucharon con todo lo que tenían hasta donde pudieron, güey. Me parece que ahí hay una narración de Rosas, creo, ¿no? Sobre una señora ahí gritando en la ciudad de qué será de nuestros hijos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? De Alejandro Rosas. Sí, me parece que él da una versión de ese pedo del mito primigenio de la Llorona. Ahí mismo, en la batalla de Tenochtitlán. Me suena que sí. Sí, pero de la morra gritando ¿qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nuestros hijos? A ver, creo que sí, güey. Bueno, ahorita en lo que estén hablando de sus impresiones, güey, cuando terminemos lo voy a buscar porque me parece que sí. Pero bueno, de acuerdo con las costumbres de guerra de los mexicas, los prisioneros fueron sacrificados a sus dioses en lo alto de sus templos. Recordemos que esta es visión española, entonces muy probablemente a lo mejor no los sacrificaron, pero pues los españoles ¿En qué momento? Sí. Exacto, ¿en qué momento? Probablemente los mataron normalmente. Ajá, los mataron así nada más, sí. Ajá. Impotentes, sus conmilitones pudieron observar a los hechos a lo lejos, reconociéndolos por la blancura de su piel. Nada racista este pedo. Sin embargo, el hecho dio ánimo a Pedro de Alvarado, quien en su afán de venganza se colocó a la vanguardia para el asalto final. Al final del sitio, que duró 3 meses, Pedro de Alvarado tomó la plaza de Tlatelolco. Los tenochcas que aún quedaban confrontaron las últimas batallas, y fue entonces cuando los conquistadores pudieron observar horrorizados que los mexicas no solamente habían sacrificado a los prisioneros, además de extirparles el corazón, habían arrancado la piel de los españoles caídos para adornar sus templos u ofrendarla a su dios Xicotepetl. Ahí es como que no le veo el sentido. No, no tiene para nada sentido. O sea, porque, bueno, sí, o sea, el primer punto, o sea, ¿dónde consigues el tiempo suficiente para hacer esos rituales? Tienes ahí ya al vato encima, ¿no? Al enemigo encima. Segundo, quien hace un ritual cuando sabes que perfectamente están asediando la ciudad y los templos son puntos claves del asedio. Entonces, pues igual es como que algo que, bueno, ahí hay trabas en la cuestión. Pues yo podría pensar que a lo mejor están dando estos rituales de que te doy este ritual express para que me mandes como fuerza. Que acto desesperado, ¿no? Ajá, como mándame fuerza Pegasus para enfrentar a estos españoles. Pero, o sea, la exageración de cómo los mataron, yo creo obviamente que sí. Es como que... Aparte también hay que tener en cuenta que que una de las crónicas, no me acuerdo quién, no sé si fue de Bernal Díaz del Castillo, del propio Cortés, una carta de relación, decía que los mexicas tenían una pared llena de cráneos, güey, que eran como 100,000, güey, y que pues nunca se ha encontrado esa pinche pared, que no son, lo que conocemos hoy como un Zompantli, ¿no? Zompantli. Que lo máximo, la más grande que se ha encontrado es como de 1,000, güey, y que está en el Templo Mayor, me parece. Entonces, saben, pues, exageraciones de gente blanca. Las exageraciones, güey. Las exageraciones que hacían los españoles para justificar sus acciones. Ahorita vamos a hablar de ese pedo. O lo vamos a reflexionar al final. Pero bueno, en la refriega murieron algunos de los últimos señores y los jefes mexicas. Los capitanes más destacados de la defensa del sitio por parte de los tlatelolcas fueron Coyohuehuetzin y Temolotzin, y por parte de los tenochcas, Tlacutzin y Motelchiutzin. Cuauhtémoc se reunió con Tolmayecan, con sus capitanes, intendentes y principales para deliberar la inminente rendición. Un día como hoy, 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc salió de Tenochtitlan en una canoa, probablemente con la intención de negociar la rendición, pero fue avistado y capturado por el capitán García Holguín, mientras la ciudad caía en manos de los españoles y de sus aliados. Cuando Cuauhtémoc estuvo en presencia de Cortés, señaló el puñal con el que el conquistador que llevaba en su cinto. Me da risa que le digan cinto, güey, cinturón. Como que sí, decirle cinto es muy regio, ¿no crees? Sí. A los regios así le dicen, pásame el cinto, güey.
y le pidió que lo matara, pues no habiendo sido capaz de defender su ciudad y a sus vasallos, prefería morir a manos del invasor. Este hecho fue descrito por Hernán Cortés en su tercera carta de relación al rey Carlos I. Cito: llegóse a mí y díjome, palabras muy de la época, en su lengua, que ya él había hecho todo lo que de su parte era obligado para defenderse a sí mismo y a los suyos, hasta venir a aquel estado, que ahora hiciese de él lo que yo quisiese, y puso la mano en un puñal que yo tenía, diciéndome que le diese de puñaladas y lo matase. Para celebrar el acontecimiento, los castellanos se reunieron en el palacio del señor de Coyoacán, Coapopocatzin, pues en Tenochtitlan olía a culo, güey. O sea, Tenochtitlan olía a culo, güey, por todos los cuerpos descompuestos, por la gente que se ha muerto de viruela, por la gente que se había muerto en las batallas, entonces olía de la verga. Una fiesta después de... O sea, lo equivalente a una fiesta después de... Una fiesta universitaria. Sí, al día siguiente. O sea, Tenochtitlan olía horrible. Exacto. Entonces por eso lo hacen en Coyoacán. Organizaron un banquete con vino, carne de cerdo, carne de pavo y tortillas de maíz en abundancia. Al día siguiente celebraron misa y se cantó un Te Deum, que es un himno cristiano. Pues bueno, a Cortés en ese momento no le interesaba para nada la muerte de Cuauhtémoc. Prefirió utilizar ante los mexicas su reconocimiento como Tlatoani, aunque en realidad ya era un súbdito del emperador Carlos I y del propio Cortés. Así lo hizo con éxito, aprovechando la iniciativa y el poder de Cuauhtémoc, a quienes le restituyó el estatus de noble mexica, respetado y bien tratado pero cautivo, para usar su prestigio y autoridad a fin de gobernar a los vencidos, asegurando la colaboración de los mexicas en los trabajos de limpieza y restauración de la ciudad. Lo primero que ordenó fue restablecer el suministro de agua potable a la ciudad. La reconstrucción de Tenochtitlan se realizó al estilo renacentista europeo, para convertirla más tarde, con el nombre de México, en la capital de la Nueva España, que fue el primer virreinato de las Indias, que pues yo creo que ya todos lo conocemos. Que el nombre México pues viene del mismo... Se supone que el ombligo de la luna, ¿sí? Ajá, es en México, pero se supone que el nombre de Tenochtitlan es México Tenochtitlan, güey, pero a veces nosotros solamente lo decimos como Tenochtitlan, porque pues qué hueva decir México Tenochtitlan. Que como tal creo que la palabra no es México, debe haber sido otra palabra, pero se fue adaptando. Es lo equivalente, ¿no? Ajá, se supone que México es México. Es que decían en el ombligo de la luna. Ajá. Y es lo que significa náhuatl. Pero bueno, la codicia por el oro no se hizo esperar, y no conforme con los 380,000 pesos en oro ya fundidos en barras, de acuerdo a la crónica de Bernal Díaz del Castillo, o 130,000 castellanos según la crónica de López de Gomara, el tesorero Julián de Alderete exigió el tormento de Cuauhtémoc, para que éste confesase dónde se escondía el resto del tesoro de Moctezuma Xocoyotzin. Fue entonces cuando Teclepanquetzatzin y Cuauhtémoc se les untó en los pies aceite, acercándoseles al fuego. Aquel se quejó con Cuauhtémoc del martirio y este le respondió: ¿acaso estoy yo en algún deleite o baño? De nuevo, versión española. Año más tarde recañó en Hernán Cortés la culpabilidad de permitir el martirio, porque los españoles dijeron: ay, no mames, güey, te pasaste de verga. O sea, básicamente, sí, te la volaste, cabrón, te la volaste. Sí, güey. Vaya. Entonces se hizo recuento de los tesoros y se separó el quinto real, el cual incluía oro, perlas, plata, tarros, platos, ídolos de oro, así como figuras de peces y pájaros, ropas lujosas de sacerdotes, plumas exóticas, animales vivos como aves, jaguares y esclavos. Alonso de Ávila y Antonio de Quiñones fueron los que llevaron este cargamento en 3 carabelas, pero fueron asaltados por piratas franceses comandados por Jean Fleury cerca de las Islas Azores, que las Azores son Cabo Verde, ¿no? Sí, es Cabo Verde, sí es la escala para llegar a Sevilla. Todo el quinto del rey fue robado y los españoles fueron hechos prisioneros.
Ávila fue puesto en libertad 2 años más tarde. Entre los conquistadores se realizó la repartición de oro, descontando el pago a la corona, el porcentaje de Cortés, los gastos de la expedición y los altos pagos de algunos capitanes. La suma a repartir entre toda la tropa era de 70 pesos. Que pues era una puta mierda, güey. O sea, imagínate, básicamente pusiste en peligro tu vida por y te dan 70 pesos, güey. Que bueno, 70 pesos de la época, pero de todas maneras 70 pesos por eso, pues, no mames, era una puta grosería. Oye, algo es algo, pero pues de alguna otra forma de alguna forma se compensa con los privilegios que se les empezaron a dar. Y bueno, más privilegios después de que 800 personas murieran en la noche triste. Así que eso reduce. Sí, bueno. Pues sí, la cantidad, pues evidentemente era la puta mierda. Era la puta. Mejor escúpeme la cara y dime que chinga mi madre. Pues en ese tiempo, una espada, solamente una espada, tenía un costo de 50 pesos, güey. O sea, era una puta mierda. Para conseguir nuevos tesoros y subir el ánimo de los hombres, Cortés organizó de inmediato nuevas expediciones, que pues ya son las conquistas de los territorios alrededores, de lo que vaya la conquista de Oaxaca, de Yucatán, de lo que quedaba de la costa de Veracruz, todo lo que fue, pues ya lo que vino después, ¿no? Y pues de esta manera, organizando nuevas expediciones, valiéndole verga lo que decían lo que le decían las autoridades españoles, pues evitó una rebelión, además de que pues comenzó a implementarse el método de las encomiendas, que era el pago, por así decirlo, que le daba la corona a los conquistadores, y que era un método que ya se había utilizado en la Reconquista, cuando expulsan a los musulmanes de España. Que fíjate que a mí nunca me ha gustado llamarles moros, güey. Siento que es como que una manera muy culera de llamarlo. Yo siempre me refiero a ellos como musulmanes. Pero si escuchan por ahí que expulsan a los moros, son musulmanes. Es una manera, pues básicamente despectiva de llamarlo musulmán. Porque es una manera española de llamarlo así, güey. Es una manera despectiva. Pero bueno. Entonces aquí, a partir de aquí pues ya se empieza a diversificar la historia. Porque pues ya empiezan las campañas hacia diferentes partes del país, que sea Yucatán, que sea Oaxaca, que sea Guerrero, que sea lo que luego ellos conocían como Nueva Galicia, que es Jalisco. Y pues ya ahí se empieza a diversificar este pedo, pero pues vaya, ya tenían Tenochtitlan, que era la capital, que era el punto más importante, güey, lo chido, vaya. La más grande, que se dice que Tenochtitlan era más grande que Roma, güey. O sea, bueno, literalmente creo que hay crónicas que he escuchado por ejemplo, del caso del mercado de Tlatelolco, si no me equivoco, donde explica que literalmente ese mercado era hasta 2 veces más grande que el caso comercial de Sevilla. Entonces ya en esa madre literalmente sabes la magnitud de personas que albergaba la ciudad. Pues se dice que hay algunos lugares donde se dice que Tenochtitlan era la ciudad más poblada del mundo. Que se cree que había como 250,000 personas solamente en Tenochtitlan. Creo que la de Londres, si me equivoco, que era más que Londres, más que Roma, más que cualquier ciudad europea, güey. Y mejor planificada que cualquiera. Evidentemente, güey. De hecho, París, güey, estaba tan hecha de la verga, güey, que no me acuerdo cuándo fue, como a finales del 19 o por ahí del 18, la reconstruyeron básicamente, o sea, tiraron varias calles, varios edificios y volvieron a hacer las calles porque Víctor Hugo hace una recapitulación de eso en Los Miserables. Sí, güey, de cuando Los Miserables, de 1800 y cacho, ¿no? Sí. Del siglo XIX, o sea. Él hace ese comentario. Sí, o sea, estaba tan mal hecha París, güey, que tuvieron que tirarla y darle la forma que hoy ya tiene, ya una manera más urbanizada. Y pues ya a partir de este pedo, pues ya pues empieza todo el pedo, ¿no? De que ya conquistaron, a qué verga hacemos con la gente. Que pues es que es un pedo hablar de eso, porque ya no estamos metiendo en el tema de la leyenda negra, güey. De que pues vaya, yo nunca he querido decir que fue un genocidio, porque en el sentido estricto no lo es, güey. No lo fue. En el sentido estricto no lo es. No, porque estás en una situación, o sea, es una situación de guerra, güey. Estás en una guerra religiosa, casi, una guerra
pues contra otro individuo que no tiene tu mismo pensamiento y que quieres conquistar porque quieres su tierra, en el sentido estricto no se logra del todo el objetivo militar de Cortés. O sea, hasta cierto punto no lo se logra realmente, como lo plantea Ricard. Fue su campaña más de los españoles fue creo que la campaña entre comillas más fácil, porque fue la que les tomó menos tiempo. Si comparas, por ejemplo, la conquista del norte, para que llegaran a tomar posición efectiva pasarán añísimos, igual con Yucatán. Sí, güey, 40 años tardaron para solamente llegar a Yucatán. Ajá. Entonces, pues vaya, es todo un pedo eso. Y está el pedo de, bueno, ¿qué pedo? ¿Qué son estos güeyes? ¿Son animales? ¿Son humanos? Si son humanos, pues se les tiene que impartir la fe católica y que vaya, porque se supone que son los jesuitas o son los franciscanos los que tenían la idea de que el mundo, bueno, Jesús iba a regresar cuando encontraran a todos los pueblos de Israel, son los franciscanos. Bueno, los franciscanos creían que Jesús iba a regresar cuando todos los pueblos del mundo se convirtieran al cristianismo, ¿no? Y que justamente se creía que hacía falta un pueblo, que era un pueblo perdido de Israel, y los franciscanos creían que la población de América era ese pueblo perdido. Entonces por eso empieza todo lo que es la evangelización, todo un pedote enorme, güey, la evangelización, los métodos que usaban, la reorganización de los pueblos, todo un pedo que... Son varios podcasts ahí, güey. Sí, son varios podcasts, güey. Es una historia muy compleja y, bueno, varios autores lo han abordado, pero pues sí es algo cansado, más encontrar fuentes y diferentes hipótesis. Pues sí, pero ustedes pueden leer básicamente pues ahí ya contemporáneamente como que las dos visiones de la conquista es la visión que pone Miguel León Portilla más la de O'Gorman, que León Portilla decía que hubo un encuentro de dos mundos y que... ¿Qué más decía Portilla? Portilla lo plantea como un encuentro, el encuentro de dos mundos. Ajá. Y O'Gorman lo plantea como la invención de América. Ajá. Porque Portilla sí como que secundaba la idea del descubrimiento de América, mientras que O'Gorman decía estos güeyes no descubrieron nada. Ahí, por ejemplo, ahí sí le reconozco a Portilla lo del encuentro de dos mundos, porque logra de alguna otra forma quitar este punto de eurocentrismo. Por ejemplo, de descubrimiento de América, que sabemos que realmente no, fue un vikingo, que ya se fue su nombre, que lo mencionaron en Bob Esponja el día de... fue su nombre de... el que realmente descubre América en sentido estricto. Pero, por ejemplo, Portilla de alguna otra forma, historiográficamente, logra quitar esta visión, poniendo una posición, digamos, más al medio, viéndolo como un encuentro en que Europa y América de alguna otra forma tienen un puente de conexión, que O'Gorman, pues él desde su postura historiográfica considera que no es así, él lo ve como una invención. Pero pues ahí yo, como siempre he dicho, hay posiciones historiográficas muy interesantes, bueno, que yo lo estudio sobre todo, que es mi tema de estudio, ya para mi investigación de titulación de licenciatura. O'Gorman es una persona de una postura historicista, bueno, y él ve desde su perspectiva. O'Gorman es un historiador de renombre desde una temprana edad. Portilla lo mismo, pero Portilla es más que nada Portilla es un indigenista en el sentido estricto, porque él es porque Caso es su maestro. En el caso de O'Gorman es diferente. O'Gorman desde joven critica a diestra y a siniestra, güey. O sea, O'Gorman desde los congresos se peleaba con Silvio Zavala y la mamada. Bueno, para pelearse con Silvio Zavala era una eminencia en la época. Pero pues de alguna otra forma yo tiendo a igual estar a favor de la posición de O'Gorman, de que realmente en el sentido estricto sí es una invención del continente americano. Sí es una invención del continente americano. O sea,
a final de cuentas son vergazos historiográficos, güey. O sea, así, resumiéndolo. Y no está mal, no está mal ni una ni otra postura, pero no, son diferentes maneras de verlo, güey. Son simplemente eso. Y justamente para esta idea, esta pendeja idea de éramos hijos de dioses, vestíamos con oro y todo, pues por así decirlo, como que el máximo exponente de lo que es el indigenismo, por lo menos contemporáneo, que era León Portilla, hasta el mismo León Portilla dice, esto es una mamada. Es una mamada decir que el mexicano es producto de una violación. Y yo creo que ya hemos leído esa parte de León Portilla. Hay un mestizaje es estúpido pensar que somos víctimas de una violación de esta, de que éramos hijos de Dios y pendejadas, o sea, muy a lo paz, ¿no? O sea, de ajá, güey. Y es que básicamente yo leía en alguna ocasión que había un güey que comparaba el caso de Perú, de México y de Japón, que pues son culturas con milenios, güey, o mucho tiempo de existir, que sufren transformaciones drásticas. Japón después de la Segunda Guerra Mundial y México y Perú después de la conquista, y los compara con que Japón, si bien recuerda mucho de la cultura antes de la Segunda Guerra Mundial, no se agarra a ella, sino que dice, esto pasó, pero vamos a pensar más en el futuro, ya no vamos a pensar en el pasado. Mientras que México y Perú, y todos los países de Latinoamérica más que nada, quieren regresar a ese periodo de abundancia que está en el pasado, en vez de pensar ya en el futuro. Y que esa es la diferencia ideológica entre los japoneses y la gente de América Latina, que básicamente esta idea, si lo ponemos en el espectro político, es una idea de derecha, de antes estábamos bien y debemos regresar a ello, mientras que la idea japonesa de lo que antes estaba bien, pues sí estaba bien, güey, pero vamos a mejorarlo, pero viendo hacia el futuro, no de regresar hacia allá. Entonces es una idea válida, güey. Es válida, pero hay que matizarla en los contextos. Evidentemente, hay que matizarla. Entonces, pues hablando de la justificación, güey, que es O'Gorman el que da el libro de la justificación ética de la conquista, ¿no? O'Gorman, ¿no? Lo mete dentro de la invención América. Bueno, pero O'Gorman es el que plantea este punto de la justificación ética, que básicamente O'Gorman dice que, hasta en grandes rasgos, que la justificación que daban los españoles es que eran salvajes, que como no eran católicos debían traerles la fe católica, que ese es uno de los tantos excusas que dan ellos, güey. Hay varios discursos, porque hay varias, ¿no? Aparte de la, o sea, es como que en el aspecto, por ejemplo, en el caso por ejemplo de las Antillas, en el caso cuando Colón llega y la jurisprudencia, bueno, voy a decir jurisprudencia, pero no es la palabra correcta para esa época, para no caer en un anacronismo. Bueno, el Papa, él no los ve, en este caso Alejandro VI, si no me equivoco, él emite de que él no considera a los naturales en el sentido estricto como humanos. Es hasta tiempo después que se les ve como humanos, que fue cuando se empieza a generar leyes especiales para proteger a los indios. Es como que hay que ver esas varias posturas en este aspecto. Sobre todo se justifica en el aspecto evangélico, que de alguna otra forma la conquista sirve para expandir la fe cristiana y evitar ¿cómo se llama? La expansión del judaísmo y de los musulmanes, bueno, del Corán. Sí, porque básicamente el permiso que le dan a la corona española es: conquístalos, pero van a ser católicos, cabrón. O sea, y uno de los puntos que fue en el episodio pasado, ya ni me acuerdo, que planteábamos de la casa de contratación, es que si tú querías venir a América, tenías que ser católico, de familia católica, desde mucho tiempo atrás.
Si tú eras Tenías judío, que demostrar ni de que- pedo podías venir. Y tenías que hacer una demostrarlo. limpieza de sangre, güey. Pero Tenías que era demo- todo un problema. Tenías que demostrar que eras católico, que tenías limpieza de sangre, que tenías méritos, que tu familia era importante o habían hecho algo interesante Importante. para poder venir, güey. Y aparte tenías que tener el dinero para pagar el viaje, para pagar tus viáticos durante 6 meses que duraba el viaje. Y lo No que había tuvieras dinero acá. para establecerte aquí, güey. Que era un chingo. O sea, es lo que decíamos, no cualquier pendejo venía aquí. Y estos documentos de la casa de contratación se pueden consultar. De la gente que En venía. pares. Se pueden consultar los documentos de la época de la gente que venía. O sea, es que reiteramos, ¿no? Como que hay muchas ideas de la conquista, muchas ideas de este pedo, ¿no? De que es que vinieron lo peor de lo peor y que éramos hijos de dioses y bla, 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 bla. Pero pues, es que hay, como decía yo, hay tantas pinches maneras de verlo, güey, que es imposible no toparse con pared, güey, que otra persona te quiera agarrar a vergazos. O sea, porque por ejemplo también está la idea de que hasta cierto punto el hecho que haya vencido España y no otro país como Inglaterra o Portugal, pues ya es una ganancia, porque los portugueses y los Hijos de ingleses su... no Eran eran las unos mejores culeros, personas que te güey. puedan imaginar. O sea, si los españoles eran culeros, los ingleses y los portugueses lo eran todavía más. Los portugueses más. Sobre todo los portugueses, exacto, porque los portugueses jugaban jugaban a cazar indígenas, güey, así de cabrones eran. Entonces, es una mezcla de 1001 ideas, güey, que terminan convergiendo en un solo tema, güey, que es imposible no quererse agarrar a ver. Hubieran sido mejor los holandeses, güey, de ese tiempo, porque no se pasaban tanto. Pues te Más o diré, menos, te ¿no? diré. Pero sabían tampoco- comer. Pero no hubieran hecho algo a corto plazo, no se hubieran pasado tanto de verga. A largo plazo, A sí. largo plazo, sí. Ah, sí, ahí sí. Porque en una de esas nos dejaban un sistema de segregación racial, güey. Como el Sí, que tenemos güey. en Sudáfrica. Porque Qué bueno que estamos a muchos kilómetros de ellos. Sí, güey. Porque, o sea, imagínate un sistema de segregación racial aquí. O sea, si de por sí. Ah, Ya con el que tenemos, Ya con el que hay, tenemos. O sea, si ya de por sí es todo un pedo hablar de segregación. No tanto racismo. Yo sí insisto que más que racismo lo que tenemos aquí es clasismo. Sí. Es clasismo. Entonces, un sistema de segregación por clases. Sí, por sí ya ahorita es un pedo hablar de eso. Imagínate, güey, que hayamos tenido algo así, güey. Y es un poco lo que comentaba en episodios pasados, de que hasta cierto punto, en cuestiones raciales, México ha sido todo lo contrario a lo que tenía Estados Unidos. Porque Ellos tienen una Estados parte, Unidos aparte. tiene su pinche apartheid. Yo siempre he sentido esto. Los pinches Estados Unidos, güey, tienen su propio apartheid, pero lo niegan, güey, no lo quieren reconocer. Porque ellos tenían en leyes específicas, güey, segregaciones, güey. En El la Jim ley. Crow System, ¿no? Ande. El Jim Crow System. Ajá, güey. O sea, hasta el pinche hasta hace 60 años, güey, todavía existían camiones para negros, güey. Y los vatos lo niegan. Entonces, y hasta el día de hoy lo siguen negando, güey. Güey, Y dato siguen curioso tratando a la aquí. gente de color como unos culeros, güey. Dato curioso, estaba viendo una película. Es la de, bueno, estas chicas que, bueno, ayudan a la NASA a llegar al hombre, a la luna. Pero el peor es de que, bueno, en esa película, Está Margaret Taylor se llama. no sé, la Se llama verdad. Margaret. No sé, pero pues estaba viendo la película porque pues estaba viajando a Cancún para vacunarme, porque tuve que ir una semana a Mérida a ver unos pendientes con aparte ver que Paulino se instalara en la nueva oficina. Y cómo se llama, entonces el peor es de que estaba viendo y pues casualmente ves este punto de que, bueno, cómo está dividida la sociedad americana por el tema del color. Y cómo está bien cabrón el pedo, güey, de que literalmente en los baños, ¿cómo se llama? Tienes que ir a baños especiales, güey, pues ir a un baño en específico. Bueno, te da mucho que pensar para una nación tan civilizada como ellos. Sí, güey, o sea.
Es que ese pedo de la segregación racial en Estados Unidos es todo un pedo, güey. O sea, de verdad no tenemos ni idea de, de eso, güey. El efecto. Pero bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Reiteramos, sabemos que no tocamos temas importantes porque entiéndanos cómo chingados sintetizamos todo esto en 2 horas. O sea, fue complicado y yo les mandaba un mensaje a ellos de que, güeyes, llevo 14 páginas y solamente llevo lo que tengo pensado como el primer episodio. Y mi objetivo era hacer máximo 20. Terminaron siendo 22. Me pasé por 2 páginas, entonces... O sea, no solamente de por sí, cuando hacemos episodios dobles son 14, 15 páginas, 16, 17 máximo. Ya esos episodios, no solamente que sean muchas páginas, pues todavía lo que comentamos, ahora imagínate 10, 12 páginas por episodio, y aparte lo que le vayamos comentando en un tema que le íbamos a comentar un chingo, como lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, teníamos que quitar y poner algunas cosas. Sabemos que no pusimos en profundidad todo el pedo de Narváez, güey, cómo llega Narváez a que se putera Cortés, todo un pedo que pues vaya, teníamos que economizar tiempo. Pero bueno, ¿algún comentario que tengas sobre este tema, Pau? ¿Tú Pues, crees que hay retomar un una poquito lo que dije justificación de la conquista? Yo creo que sí, y algo que iba a decir yo era que como tal fue algo que los terminó beneficiando, porque en el hecho de decir si son seres humanos, en el hecho de decir si hay que volverlos católicos, es que pues de una u otra forma cierran la puerta a otras naciones a establecerse, o sea, con consenso papal, ¿no? Porque también ahí era muy importante el rollo del consenso papal. Y pues no solamente aumentar el poder de Roma con nuevos feligreses y nuevos beneficios económicos, sino también hacia los reyes, o sea, en este caso Carlos I, de tener más súbditos y a la vez pues ser pues tener la posibilidad de tener su patronato regio ahí en ese, porque me parece que es de estos mismos tiempos lo del patronato, ¿no? El patronato regio, o sea, hay motivos políticos importantes que se siguen de decir, ¿sabes qué? Aquí hay motivos específicos para conquistarlos y para considerarlos seres humanos. Pero, a ver, la justificación más sencilla es: hay una carrera entre Portugal y España por nuevas tierras, por nuevas rutas, y ante eso darle una justificación ética no la hay. O sea, no hay como tal una justificación que incluya a los naturales. Es más bien es una justificación de conquista. De conquista, sí, porque ya no puedes decir, bueno, es que les convenía, pues no tanto, no, a lo mejor es lo que tú te das para decir es que vamos a emplear el catolicismo, pero pues aún así, para fines prácticos no fue una gran ventaja para ellos, o sea, terminaron siendo al final de cuentas por enfermedades, ¿cuántos? 10 millones de indígenas, o sea, la población disminuyó brutalmente. Sí, hubo un descenso demográfico bien cabrón, básicamente el 90%, en ese sentido. Fue el 90%, güey. Ajá, exacto, o sea, beneficio fue para las potencias, como lo es siempre, o sea, entre carreras, entre potencias, pues los beneficios son para ellos. O sea, lo que le toque a la demás gente, pues ya es ganancia, ¿no? Pero decir que, a ver, ponerse en el plan de hispanista de decir, es que nos trajeron civilización, no, porque siquiera ellos mismos eran civilización. O sea, la civilización, como decía un profesor, es una etapa en el proceso de desarrollo, o sea, no podemos decir que ni siquiera los europeos sean como que civilización, porque pues no llegaban a ciertos niveles de vida, ni a ciertos niveles de ley, para decir, ¿sabes qué? Aquí ya hay una civilización como tal, la chingada. Aquí tampoco, o sea, son culturas como quiera. Entonces ya ahí se te cae el hecho de decir, es que nos trajeron civilización, porque me parece que ni siquiera ellos en esos términos se hablaban para decir civilización. O sea, muchos de los argumentos que un prohispanista puede decir que benefició fueron fruto de esta idea de decir, vamos a conquistarlos, o sea, como pensando que los españoles decían, vamos a conquistarlos por estas razones que los hispanistas piensan, pues ya han sido desacreditadas. Esto que les digo de la civilización,
lo de los motivos religiosos, porque ya les digo, hay motivos políticos. ¿Qué otra decían? Que eran... había una que era por cuestiones de... Bueno, si no los conquistábamos nosotros iban a ser otros. Y no tiene mucho sentido tampoco porque las potencias en ese tiempo eran o es Portugal o España. Marítima sobre todo, porque había más potencias. Y Portugal era marítima, o sea, Portugal no se hubiera metido hasta el territorio adentro porque no tenían esa tradición. Portugal hubiera hecho factorías para comerciar y se iban a la verga. Y se iban, exactamente, o sea, no hay por donde le quieras poner una justificación a la conquista pensando en que los españoles la traían. Era un simple juego geopolítico de a ver quién puede más y quién abarca más. Y ya, o sea, no le puedes dar otro sentido, vaya. Sí, güey. Definitivamente. Bueno, ¿tú, Yoshi? Pues decir que este aspecto, bueno, yo no lo veo como una justificación. Hablar de una justificación ética de la conquista no existe. Hablar de una explicación de por qué se hizo una conquista, eso sí existe. Diferente, sí, claro. Es muy diferente y es como este aspecto. Es bueno, nos deja ir matizando diferentes puntos de vista. Por una parte, Cortés aprovecha el entramado político que había en la época, el disgusto para de alguna otra forma lograr sus objetivos finales, que al final lo logra por una diversidad de factores, como ya lo hemos visto a lo largo del episodio. No es una superioridad técnica, no es una superioridad, digamos, propiamente dicho, de una civilización mayor a otra. Si me pondrías a preguntarme qué civilización es mejor, te diría que la mexica es una civilización mucho más avanzada. Bueno, hablando de términos prácticos, la sociedad mesoamericana es una población más funcional que hasta la misma europea, sí, en el sentido práctico. Que Cortés al final logra de alguna otra forma ser inteligente y aprovechar los huecos del sistema para imponerse, sobre todo. Lo que logra posteriormente es hasta cierto punto interesante. Hay que matizar ciertas cuestiones, como el caso de la Malinche. La Malinche, el sentido y lo de los tlaxcaltecas, o sea, decimos que no existe Tlaxcala en sentido de broma, no, sí, no sí, lo hacemos con claro, esa breve para la audiencia. O sea, en el sentido, excepto los tlaxcaltecas tampoco son traidores, y de hecho es algo interesante cuando se constituye México como nación. Estaban considerando en incluir a Tlaxcala, no como un territorio más. De hecho en la primera constitución se le dice, tiene una ley especial porque no saben qué hacer realmente con Tlaxcala. Siendo prácticos, no existe como tal un término de patria, no existe realmente estos elementos que forman parte de un nacionalismo mexicano. Entonces hay que ir dejando de lado esta visión, digamos, que se ha construido, fomentar el pensamiento genérico sobre toda esta parte, que bueno, son 500 años de la caída de Tenochtitlan, pero de alguna forma representa una nueva etapa. Decir que realmente los pueblos que ayudaron de alguna otra forma tuvieron beneficios, pero no todos tuvieron beneficios, algunos más que otros, como quien dice. Como hay una frase así, ¿no? Eran iguales, pero unos eran más iguales que otros. Sí. Pues es como que este aspecto que nos deja ver la conquista. Sobre todo ver que el caso del genocidio, yo no considero que sea un genocidio en términos prácticos. El caso de las epidemias, por guerra o por otras situaciones, iban a llegar desde el primer contacto. Realmente esa es la causa por la que la población disminuye en cantidades alarmantes. La jurisprudencia que se genera en la época, sobre todo ya la de Carlos I posteriormente, donde hay mayor control, con el virrey de Velázquez poniéndole un freno a Cortés, quitándoles privilegios a los conquistadores. Es una labor por parte de la corona que se reconoce las leyes de India, ciertos privilegios y protegerlos. ¿No eran las leyes nuevas? Igual leyes nuevas, pero bueno, leyes de India de alguna otra forma viene como un instrumento para regular estas partes. Y vemos, de alguna otra forma se logra construir junto a los restos de la civilización anterior una nueva civilización de alguna otra cosa, de alguna cuestión. Pero pues sí, son como que estos aspectos que hay que matizar y hay que entender
en un contexto de la época colonial a una época prehispánica. Sí, güey, es que estos elementos se consideran. yo igual no soy partidario de la idea del genocidio, pero sí creo que hay argumentos como para así poderle achacar a los españoles en la alta tasa de mortalidad por las epidemias, porque tú dirás, es que no tenían defensas. Pues sí, no tenían defensas, pero también dar a las condiciones que les daban de trabajo a los indios, güey, de que los explotaban hasta cierto punto, no los tenían bien alimentados y todo, esto hacía, eran factores, güey, que afectaban directamente a la resistencia contra estas enfermedades, güey. Entonces, al punto que a lo mejor las primeras epidemias de viruela no son tan culpa de los españoles, porque al final de cuentas es algo que ellos no pueden controlar, pero que se hayan seguido repitiendo y que cada vez hayan sido más agresivas o más letales en ese sentido, pues a lo mejor sí, porque son más letales no porque la enfermedad sea más fuerte, sino porque los tratas tan de la verga que menos personas la aguantan. Entonces es todo un pedo. O sea, esto es básicamente un poco de la leyenda negra de argumentos de que hacen los hispanistas y todo, pero es todo un pedo. Pero bueno, y eso, sí, un hispanista, un indigenista son mamadores, son mamadores. Tengan su visión crítica, lean diferentes autores, háganse una opinión y sobre todo algo muy importante, sean críticos con lo que leen en redes sociales. Sí, bastante. Sí, güey. Y vacúnense, es muy importante. Sí. Pues bueno, con esto llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Yo siento que los tres estamos cansados ya de que estuvo pesado este pedo. Llevamos, según la grabación, llevamos 3 horas. 3 horas de episodio. Entre el primero y el segundo. Más o menos como hora y media una de cada clase. uno. Una clase, güey. Está cabrón, güey, este tema. Sabíamos que iba a estar largo este pedo, güey. Creo que todos veníamos ya conscientes de ello. Está chido. Nos pueden encontrar como @sipasopodcast en Instagram, Facebook y Twitter. A mí me pueden encontrar como @emanuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. A mí como Ángel Paulino Chan en Facebook y en Twitter e Instagram estamos como Pau-3cc. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Ya aquí está el episodio prometido, la conquista. En septiembre tocará la independencia, que también va a estar larguito, entre comillas. Se puede dividir fácilmente porque probablemente igual utilizamos el de Felipe. No, sino que o sea, la independencia es más fácil de dividir, güey, porque pues vaya, son 4 etapas, 2 y 2 y chingó a su madre, güey. Entonces, no hay tanto problema por eso. Hasta inclusive podríamos decir 3 y 1 y que la primera sea los antecedentes y la primera etapa, y la segunda, la tercera y la cuarta en el segundo, porque la tercera realmente no hay mucho que hablar de la tercera, güey. Porque son, ¿qué? Desde 1815 que matan a Morelos hasta 1800, son 5 años de resistencia. No muchas cosas interesantes, son resistencia básicamente, guerra de guerrillas. Pero bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana con un tema histórico nuevo. Hasta luego. Nos vemos. Banda. Verga, güey, anda una puta cucaracha. Creo que es una cucaracha, un bicho aquí.